Que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se enfrenta a una creciente presión dentro y fuera de su país. Este domingo Netanyahu se disculpó públicamente por acusar a funcionarios de seguridad e inteligencia de no haber detectado señales del devastador ataque de Hamás que desencadenó la actual guerra en Gaza. Otra fuente de presión para Netanyahu son esos más de 220 rehenes en poder del grupo terrorista Hamás. El mandatario se reunió con familiares de los secuestrados, algunos de los cuales apoyan públicamente el canje de los rehenes por prisioneros palestinos retenidos en Israel. Velas que forman el número 1400. Es la cifra de víctimas mortales del atentado terrorista perpetrado por Hamás el 7 de octubre en el sur de Israel. Según el ejército israelí, Hamás secuestró a más de 220 rehenes. Sus familias exigen respuestas. Los manifestantes portan retratos de víctimas y secuestrados mientras corean eslóganes contra el primer ministro israelí Benjamín Netanyahu. ¿Hasta cuándo seguiremos con este derramamiento de sangre? ¿Hasta cuándo? Mañana tus hijos, luego sus nietos. Netanyahu se reunió con familiares de rehenes para asegurarles que el ejército israelí hará todo lo posible para traerlos de vuelta a casa. La operación está en marcha. La clave es la presión. Cuanto mayor es la presión, mayores son las posibilidades. Israel desató una inmensa campaña de bombardeos tras el ataque terrorista de Hamás. Los ataques aéreos han hecho temer a los familiares por la vida de sus seres queridos secuestrados o que Hamás tome represalias contra ellos. Hemos exigido que no se tome ninguna medida que ponga en peligro la vida de nuestros familiares. Cualquier paso que se dé debe tener en cuenta la seguridad de nuestros seres queridos. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamás, afirma que los ataques israelíes han matado a más de 8.000 personas, principalmente civiles, entre ellos más de 3.500 eran niños. Hamás afirma que liberará a los rehenes y Israel deja en libertad a todos los presos palestinos. Los familiares critican que el gobierno no les haya consultado ni les informe periódicamente. Han pasado 3 semanas y no sabemos qué les está pasando a nuestros seres queridos. No sabemos nada de ellos. Tenemos miedo. Estamos preocupados. ¿Dónde están? ¿Qué les está pasando? ¿Alguien cuida de ellos? Mientras Israel intensifica sus ataques terrestres en territorio palestino, la presión sobre Netanyahu aumenta para que rescate a los cautivos sanos y salvos. Poco apunta a que Israel de momento cambie de postura a pesar de esa creciente presión. Mikel Ayestarán en Jerusalén. ¿Qué significa esta segunda fase de la guerra para esos rehenes y las negociaciones para liberarlos? ¿Es creíble la propuesta del grupo terrorista Hamás de que está dispuesto a liberar los rehenes civiles a cambio de los presos palestinos? Realmente esta crisis de las más de 200 personas cautivas en manos de Hamás, 229 según la última cifra del ejército, hasta ahora ha condicionado todos los pasos de Israel y habrá que ver qué pasa a partir de ahora. Segunda fase, hasta qué punto estará dispuesto a llegar Israel, pero con los datos en la mano vemos que están dispuestos a seguir adelante. Los familiares fueron los primeros en criticar la entrada por tierra de las tropas. Saben que cada minuto que pasa con las tropas dentro, cada minuto que pasa de escalada de tensión, es más difícil que sus seres queridos vuelvan con vida. Eso sí, al menos en las últimas 24 horas se han juntado con el primer ministro Netanyahu, que hasta ahora no les había visto, y este les ha prometido que va a hacer todo lo que está en su mano para traerles con vida. Pero la verdad es que no se percibe mucha confianza en las palabras de un Netanyahu y además hay que decir que también en las últimas horas Israel ha vivido su primera protesta diciendo no a la guerra y pidiendo un alto el fuego, una protesta en la cual también han participado varias de estas familias. Es una situación muy complicada, una situación sin precedentes, pero respecto a la propuesta realizada por Hamás, hasta ahora, siempre que ha habido prisioneros israelíes, normalmente han sido soldados, como era el caso del soldado Shalit, se ha producido un intercambio con prisioneros palestinos. Eso es lo que hemos tenido hasta ahora. Las negociaciones están abiertas, Qatar es el principal mediador y la oferta que ha puesto encima de la mesa Hamás ahora mismo es la de vaciar las cárceles israelíes de presos palestinos. Vamos a ver, esto va
solucionando poco a poco. Podrían empezar a salir algunos grupos de estos cautivos, según informa la prensa israelí. Hasta ahora hay que recordar que los islamistas han liberado a 4 y va a ser una crisis que yo creo que va a seguir condicionando los pasos que vaya a dar Israel en el frente, sí o sí. Miquel Estarán, muchísimas gracias por todo esto en Jerusalén. Gracias a vosotros.